Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Su Buena Salud. Hoy hablaremos de los cuidados en los ojos, de aquellos defectos visuales que en momentos presentamos y que no nos damos cuenta, siempre por causa del computador o la exposición al sol sin protección. Una experta en el tema estará abordando todo lo que tiene que ver con los defectos visuales y asimismo estará dando algunas recomendaciones. Así que estén muy atentos y bienvenidos. Los defectos visuales casi siempre son por herencia. Por lo general son alteraciones del ojo que consisten en la formación del foco de la visión en otros lugares que no son la retina, por lo cual se produce la visión borrosa. Se pueden producir por alteración de la curva de la córnea o por diferente longitud del globo ocular. Los defectos visuales más frecuentes son la miopía, que es donde la longitud del globo ocular produce que el foco de la visión se realce por delante de la retina, sobre todo en la visión de lejos. Por ello se produce una imagen borrosa. En cambio, en los objetos cercanos no tienen gran problema. Su causa puede ser porque el globo del ojo es muy largo o porque el poder de la refracción de la córnea es muy fuerte. La miopía generalmente se desarrolla en la época escolar y para los 20 años se suele estabilizar. Hasta entonces puede desarrollarse muy rápidamente y requerir frecuentes cambios de la formulación. Sus síntomas son visión borrosa de objetos distantes, dolor de cabeza y tensión ocular. La hipermetropía. En ella el globo ocular es excesivamente corto, lo que produce un enfoque por detrás de la retina. También produce una visión borrosa. El astigmatismo. En esta alteración la curva de la córnea es irregular, lo que produce una visión distorsionada de varios focos simultáneos. Suele acompañar a la miopía o a la hipermetropía. La presbicia. Por la edad se van perdiendo las capacidades de enfoque de cerca de los ojos, por ello suele ser necesario las gafas de lectura y se presentan en personas mayores de los 40 años. La ambliopía. Es importante resaltar que la ambliopía tiene curación si se detecta a tiempo. La ambliopía es un trastorno que consiste en la pérdida parcial mayor o menor de la visión de un ojo, siendo generalmente monocular. Un ojo ve menos que el otro, ya sea por anisometropía, que son las distintas graduaciones de un ojo con respecto al otro, o por estrabismo manifiesto o desapercibido. Estos defectos visuales hoy día son muy comunes en las personas. En la ciudad y en el mundo entero, casi por estas cuestiones del computador, del trabajo, del exceso de trabajo, se vienen presentando muchos defectos visuales. También pueden ser hereditarios o pueden ser adquiridos durante el transcurso de la vida. Los defectos visuales son varios o defectos refractivos. Son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia, que está dentro de los defectos visuales, pero no se considera como tal al ser algo fisiológico, algo normal dentro del cuerpo. El primero, que es la miopía, es cuando las personas se quejan mucho de que no ven de lejos, de que en las noches la visión se disminuye mucho, que cuando van a tomar el bus no alcanzan a ver el letrero del bus. Todas estas cosas indican que la persona tiene un problema visual de lejos. Fisiológicamente, o como funcionaría la miopía dentro del ojo, es que cuando los rayos de luz entran al ojo, deben focalizar en un punto específico de la retina o deben llegar a un punto específico de la retina. Cuando hay miopía, no focaliza en el punto, sino que por el contrario focaliza antes. Entonces esto hace que la imagen de lejos se pierda y que haya. ¿De qué depende la gravedad? Pues precisamente del aumento y todo esto, dependerá qué tan mal vea de noche o qué tan mal vea de lejos y así. Eso va a depender. Está la hipermetropía, que es algo mucho más común todavía, que es cuando hay problemas visuales de cerca. La hipermetropía, al contrario de la miopía, es que los rayos de luz van a llegar detrás de la retina. Entonces la visión de cerca va a estar afectada. Normalmente cuando nacemos vivimos un proceso de desarrollo ocular que se llama proceso de metropización. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente nacemos, cuando somos bebés no vemos nada, solamente vemos imágenes, cosas borrosas. Cuando ya vamos, a medida que vayamos creciendo, tenemos el periodo de plasticidad, entonces vamos cambiando de miopes a hipermétropes hasta que llegamos a un punto neutro donde no tenemos ningún defecto visual.
Lo normal encontrar en chiquitos o en niños es una hipermetropía muy bajita. Eso se le llamaría hipermetropía fisiológica, pero cuando ya estamos grandes y la hipermetropía persiste y tenemos problemas, de pronto estamos leyendo y se nos resalta el renglón, o estamos viendo borroso, o se nos va la imagen, ahí es cuando se presenta una hipermetropía normalmente. Cuando ya es muy alta, ya va a afectar la visión de lejos. El astigmatismo es algo que puede ir acompañado de miopía o de hipermetropía. Normalmente va acompañado de alguno de los dos. Normalmente. El astigmatismo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la luz entra al ojo, se focaliza en 2 puntos de la retina. Entonces, al focalizar en 2 puntos, crea una distorsión, o que ustedes vean la imagen que el paciente, ¿cuál es la consulta del paciente de astigmata? Que él llega y dice, no doctora, lo que pasa es que yo veo que las imágenes se ven borrosas o están distorsionadas, o yo veo que están como con fantasmas o inclinadas hacia un lado o hacia el otro. Ese es el paciente astigmata, el que presenta distorsión en la visión. Normalmente también puede, cuando es muy alto, afecta la visión de cerca también. Ese es el astigmatismo. Presenta también fotofobia, que es la sensibilidad marcada a la luz. Presenta ardor cuando hay mucho esfuerzo visual, y pues eso es lo que encierra básicamente el astigmatismo. La presbicia, que se presenta muchísimo porque es una cuestión fisiológica, es decir, es normal del cuerpo, así como nos salen las arrugas, así como salen las canas. El ojo empieza a envejecerse, literalmente se empieza a envejecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente llega y dice, no doctor, es que me toca estirar la mano para poder leer, o me toca correr la cara, o no enfoco, yo me estoy quedando ciego, es lo primero que dice. Y no, realmente es que a partir de los 40 años, dentro del ojo hay un lente que se llama cristalino. Él tiene la función de que cuando estemos leyendo, cuando veamos de cerca, él tiene una propiedad elástica, entonces él se engrosa, se engloba, ¿sí? Y cuando pasemos a ver de lejos, él vuelve otra vez a su estado normal. Como dije anteriormente, a partir de los 40 años, él empieza a perder su elasticidad. Entonces, al perder su elasticidad, le da como más pereza, por decirlo de una manera, o le cuesta más trabajo engrosarse, entonces la visión de cerca va a estar disminuida. Esto es un proceso que es progresivo hasta los 60 años normalmente. Es importante que la gente apenas tenga esta sintomatología de que ya le cuesta como trabajo ver la letra pequeña y todo eso, asista a consulta, porque si no usamos una corrección o no usamos una ayuda óptica que nos ayude a disminuir los síntomas, esto progresa más rápidamente y causa mucha sintomatología, causa mucho dolor de cabeza, causa pesadez ocular, causa sueño, causa dolor en los ojos. Entonces la gente lo puede confundir con otras cosas, pero realmente tienen ese problema. Esos son como los defectos refractivos visuales que encontramos normalmente. El estar mucho tiempo expuestos ante el computador sin ninguna protección visual altera los problemas de la vista. Ahora, hay que hablar que el uso del computador ahora, casi todos trabajamos con computador. Eso ayuda a que esto avance si no tenemos corrección óptica o no tenemos algo que nos ayude a que el trabajo con el computador sea confortable visualmente. Normalmente las luces del computador son rayos UV, son luces muy brillantes, y esas luces nos afectan mucho los ojos porque los cansan, porque los dejan parpadear menos, y hay que tener en cuenta que el parpadeo del ojo es prácticamente vital para que él se nutra, para que la visión sea clara y para que no presentemos ningún síntoma de ardor o de que tengo reseco en los ojos. Entonces, el uso de computador excesivo o el uso de computador sin ninguna ayuda visual también puede causar defectos refractivos, y se están presentando mucho en las oficinas, en las personas que trabajan con computadores, en las personas que trabajan editando, programando, los bancos. Todas las personas que estamos trabajando con computadores estamos con el riesgo de sufrir eso, sumado a que de pronto no tengamos una buena posición en el computador, a que el computador lo tengamos muy cerca, de que no tengamos el área de trabajo adecuada para poder desempeñarnos bien. Todo eso suma para que se presenten los defectos visuales. El uso de las gafas cuando son medicadas son de vital importancia para evitar que el paciente llegue a ser intervenido quirúrgicamente. Esto va a depender de varias cosas. Primero,
si la persona nació con ese defecto visual y se va desarrollando a medida que va creciendo, si es hereditario, o si de un momento a otro en su vida empezó a trabajar en computador o simplemente se fue desarrollando porque sí se adquirió, ¿sí? Normalmente cuando son defectos muy altos es porque son heredados, son heredados, de los padres, ¿sí? Cuando los padres de pronto siempre han usado gafas y todo eso, los niños hay que hacerles un chequeo permanente por eso, porque se puede volver un defecto visual alto. Ahora, si no hay una corrección a tiempo, si no hay una valoración que nos indique qué hacer o no hay una orientación acerca del caso, pueden volverse muy altos, entonces la visión se puede disminuir mucho. Entonces ahí ya después, cuando vayamos a hacer una corrección visual, ya no vamos a poder corregir el total de la visión porque lo que se pudo haber hecho antes no se hizo. En ese momento se pueden volver más graves. Entonces es ahí cuando la gente empieza, bueno, si yo me hubiera corregido antes, hoy no, ya no puedo ver el total de visión. Entonces eso es importante mencionarlo. En cuanto a las cirugías refractivas o las cirugías para ver mejor, sí son muy posibles, claro que sí, eso se está usando mucho ahora en el medio, o sea, la gente decide tomar como opción no ponerse unas gafas y no ponerse unos lentes de contacto, sino que por el contrario, realizarse una cirugía refractiva. Las cirugías refractivas normalmente se hacen cuando son defectos visuales muy altos y cuando no son patológicos, ¿sí? Cuando se pueden corregir con el láser y esto son lo suficientemente altos y cuando el lente, la córnea, que es el lente al que tocan cuando se hace la cirugía con láser, tenga las propiedades adecuadas para poder llevar a cabo la cirugía. Todo esto se hace un proceso, el oftalmólogo valora que el defecto visual esté estable durante algunos años, evalúa el grosor de la córnea, la estabilidad de la misma, y al tener ya todos estos aspectos, él evalúa y decide si vamos a operar o no vamos a operar. Entonces la gente lo toma mucho simplemente por el hecho de no usar gafas o no usar lentes de contacto y no tener ningún tipo de corrección. En esos casos la gente la usa mucho. Las cirugías no siempre son obligatorias, estas dependen del defecto que tenga el paciente. Sin embargo, la mayor parte de las dificultades visuales son corregidas con las gafas si se usan adecuadamente. No son obligatorias, siempre van a ser opcionales. Lo que pasa es que uno le va a explicar al paciente cuáles son los métodos posibles a corregir o cuáles son los métodos con los que podemos solventar su situación visual. Entonces uno le explica, mira, tienes los lentes, cuando es muy alto, entonces uno les dice, mira, tienes un defecto visual que es muy alto, probablemente si tú usas gafas y mandamos a hacerlas, va a ser un lente muy grueso, muy pesado, por más tecnología que haya. Entonces, la opción no son las gafas. Ahora, los lentes de contacto. Para los lentes de contacto hay que hacer una serie de pruebas y valoraciones que nos indiquen que la persona es apta para usar un lente de contacto, utilizarlo. De pronto la persona se le hizo la prueba, se le realizó todo el procedimiento y no salió apto para usar los lentes de contacto. En ese caso, la única opción sería una cirugía refractiva. Ahora, hay que mirar qué tipo de cirugías hay y todo eso, y ya eso lo valora el oftalmólogo explicándole al paciente cómo se va a hacer la cirugía, cómo se va a operar y qué posibilidades tiene. En esos casos sería de pronto como, no digamos obligatorio, sino como la mejor opción para la corrección, en esos casos. Las gafas sí corrigen los defectos visuales, si se usan adecuadamente y en el tiempo oportuno. Sin embargo, también dependen del defecto visual que presente el paciente. Bueno, eso es muy relativo. Las condiciones de cada persona son totalmente diferentes. Normalmente uno coloca las gafas es para que la persona ya no presente ninguna sintomatología, para que la persona vea bien. Entonces, en ese caso, cuando son defectos muy altos, ya es muy difícil corregir, ¿sí? Ya cuando pasamos el periodo de plasticidad del que hablé antes, del que mencioné, si ya se pasó ese periodo y no se pudo hacer algo antes, es muy difícil de pronto corregir. También interviene la cantidad de defecto, la cantidad de aumento o dioptrías que tenga el paciente, ¿sí? De pronto si son hipermetropías que son solamente dadas por la lectura o por el exceso de lectura, si tú colocas de pronto unas gafas que tengan el aumento pequeño, que tengan las condiciones para que el paciente lea cómodamente, puede corregirse. Pero ya cuando son defectos muy altos es muy difícil que se corrijan, más bien las podemos detener, que no aumenten más y que el paciente no presente tanta sintomatología.
pero aún existen pacientes que son reacios a usar gafas a pesar de que son medicadas. No, la gente es muy reacia a las gafas, normalmente. De pronto ahora se está viendo mucho en los jóvenes que usan sus gafas grandes, de colores y todo eso, y de pronto uno, si llegan a tener algún tipo de efecto visual y llegan, ay no, yo quiero unas gafas así, con colores así y así. Pero mucha gente está muy reacia a usar gafas. Hay muchos pacientes que dicen, no, es que yo no quiero, porque es que a mí no me gustan, porque es que yo no tengo cara para gafas, porque es que eso aquí puesto, eso me pesa. No, hay mucha gente que dice no a las gafas y toma por opción los lentes de contacto, o definitivamente no le prestan atención a la situación y la omiten y se olvidan de eso. Pero sí, hay mucha gente reacia a usar gafas. Los defectos visuales pueden aumentar significativamente si no se siguen los parámetros del especialista en la salud. Claro que sí se puede convertir en un problema peor, lo que te digo, esto ya va a depender de la cantidad de defecto visual que tenga la persona o la cantidad de aumento, como he dicho ya en varias ocasiones. Si la persona tiene un defecto visual que necesariamente tiene que usar gafas, porque sin las gafas definitivamente no ve, si él no usa gafas o no le presta atención, corre el riesgo de que eso aumente mucho más rápido de lo que el sistema visual aumenta normalmente. Entonces sí hay un peligro grande, o hay una precaución de que uno les diga, tienen que usar las gafas porque si no esto se empeora. Hay mucha gente que lo omite y efectivamente vuelve a los años y dice, no, es que yo ya no veo nada, pero es que antes yo le dije que usara gafas y usted no las usó. Entonces sí es muy importante que la gente tenga la conciencia y la cultura de que si su problema es visual, mucha gente dice, no necesito gafas. No, si las necesita, úselas. Si las necesita, úselas, porque no sabemos qué problemas más adelante pueden ser a corto, mediano, largo plazo, pero se pueden presentar muchos problemas. Sí, claro que sí, las gafas nos ayudan muchísimo, ya sea cualquier corrección óptica, ya sean gafas o lentes de contacto o cirugía refractiva, no importa el tipo de corrección, es el hecho de que la persona se dé cuenta y entienda que debe usar gafas para mejorar su salud visual. Es muy común ver que la gente se echa por decir que he escuchado mucho que la gente llega y dice, no doctora, es que yo me apliqué unas goticas de limón, es que yo me apliqué miel de angelita, es que yo me apliqué no sé qué cosas. Llegan con ¿cómo le decimos? Como con situaciones que las abuelas nos decían desde hace años, que aplíquese esto, que esto le pasa, ¿sí? Entonces es muy común encontrar eso, que yo me apliqué miel de angelita porque me dijeron que con eso iba a ver mejor. O en el caso de patologías, no, yo me apliqué miel de angelita y me apliqué limón porque eso me quita el terigio o esto me quita la catarata, y no es así. Lo más importante, de pronto, si no tienen el medio para acercarse donde un optómetra o algo, traten de no hacer nada o traten de consultar con un médico o alguien que les pueda dar una información adecuada acerca de eso, porque la gente normalmente, o todos los seres humanos, tendemos a autoprescribirnos, ¿sí? Nosotros decimos, esto me cae bien, esto no me cae bien, sin saber las consecuencias que pueden tener. Imagínate aplicarte limón en el ojo, entonces eso es muy complicado. Los defectos visuales en su mayoría se pueden evitar, siempre y cuando se tengan las precauciones pertinentes en el cuidado y protección de la vista, aunque muchos de los problemas de la visión son hereditarios. Tanto evitar, pues yo te digo, hay gente que ya tiene la descendencia genética, entonces a veces es casi que imposible evitarlo. Pero sí mucho, ahora la gente, como decía anteriormente, la gente trabaja mucho en computadores, la gente está muy expuesta al sol. La gente piensa que es solamente aplicarse de pronto protector solar en la piel, no. Lo ideal es que tengamos una higiene visual. ¿Qué quiere decir higiene visual? El higiene visual es que si tú tienes, por decir, 4 horas de trabajo en la mañana y las 4 horas estás en el computador, cada media hora tomarse 5 minutos y hacer una pausa activa. ¿Qué quiere decir eso? No estar enfocado en un solo trabajo, sino relajar los ojos, de pronto mirar para otro lado y pararse, relajarse. Todo esto es higiene visual. También hablaba del sol. Esto es algo que es muy importante y también es muy importante crear la cultura. La gente tiene la concepción, lo que decía anteriormente, aplicarse protector solar en la piel porque para protegernos de los rayos del sol porque está muy fuerte, pero es que los ojos también necesitan una protección solar.
Mucha gente viene con enfermedades como son el pterigio, la catarata, las conjuntivitis, que muchas veces son causadas por el mismo sol, por la exposición al sol. La gente normalmente tú la ves con sus gafas de sol en la calle, grandes, bonitas y todo eso, pero lo realmente importante de las gafas de sol es saber que tengan un buen filtro solar y preferiblemente si son polarizadas. Uno las compra en la calle, uno las compra en cualquier lado sin saber si lo tienen o no lo tienen. Y lo importante aquí es que cada vez que tú vayas a comprar tus gafas, ya sea para ver o simplemente porque vas para un paseo o simplemente para que cuando vas manejando o vas por la calle y quieres tener tus gafas de sol, lo importante es comprarlas en un sitio donde te garanticen que la gafa o la gafa de sol tenga filtro solar, filtro UV de buena calidad, que nos impida que los rayos del sol afecten directamente a los ojos. Eso es muy importante, crear la cultura de eso. Es importante de que si tienen la opción, porque a veces por temas de costo la gente evita eso, que si tienen la opción de comprar sus gafas y pueden comprar un lente fotosensible, o sea, es decir, un lente que se oscurece con el sol o una gafa de sol con filtro solar, es importante que lo hagan, porque el sol no solamente nos daña la piel, también nos daña los ojos. Las recomendaciones son básicamente lo que dije ahorita del computador. Si trabajamos en un computador, usar gafas o lentes que sean refrescantes, si no tienen ningún tipo de aumento, ningún tipo de efecto visual, que sean refrescantes, que tengan un antirreflejo, que es una capa que cubre el lente, que nos ayuda a que la luz entre más al ojo para que no nos deslumbremos tanto con el computador. Hacer pausas activas en el trabajo, relajar los ojos, usar filtro solar en las gafas. Si tienes la opción de comprar una gafa de sol, que tengan un filtro UV muy bueno y preferiblemente si son polarizadas. Esas son como las recomendaciones más grandes y sobre todo, apenas tengan algún tipo de sintomatología, asistir al optómetra para que el optómetra les pueda dar las recomendaciones y les pueda diagnosticar qué es lo que tienen y cómo manejarlo, y exigir al optómetra que les explique qué es lo que tienen para que de esa manera se cree la conciencia y sea un correvoz y les pueda decir a las demás personas, oye, sí, hay que usar gafas de sol por el filtro solar, o sí, si tienes algún síntoma, ve donde la optómetra o el optómetra para que te pueda colaborar con esto. Es básicamente las recomendaciones que podemos dar. El uso adecuado de las gafas cuando son medicadas especialmente es de suma importancia para prevenir defectos visuales. Asimismo, seguir todas las recomendaciones de los expertos en el tema. De esta forma llegamos al final de Su Buena Salud, pero la invitación es para que dentro de 8 días nos acompañen con una nueva emisión y el desarrollo de un nuevo tema. Hasta entonces.